This is Houston, contact with a test. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, we checked all 4 systems and you were go on modulation, all 4, and keying was a go. Bienvenido a la Agencia Espacial Europea, la ESA. Este es el Centro de Aprendizaje Robótico. Nos hemos reunido hoy para contestar algunas preguntas sobre la materia. ¿Te has preguntado alguna vez de qué está hecho el mundo? ¿O por qué el oro tiene un color distinto al de la plata? ¿Por qué no se mezclan el aceite y el agua? ¿O el porqué de las pastillas efervescentes? Bueno, de las burbujas. Todo esto depende de la materia, de cómo está formada y de cómo se comporta en entornos diferentes. La materia está en todos sitios, en la Tierra, en el espacio y en los rincones más lejanos de nuestro universo. Una de las áreas importantes en las que hemos utilizado nuestra comprensión de la materia es la exploración del espacio, donde los astronautas viven y trabajan en un entorno ingrávido. Veremos que en el espacio la materia puede comportarse de manera diferente que aquí en la Tierra. Les he pedido a unos amigos de Noruega, Portugal, Italia y Grecia que echen una mano. Además, embarcaremos en la Estación Espacial Internacional, la ISS, para que el astronauta italiano de la ESA, Roberto Vittori, y el cosmonauta ruso, Sergei Krikalev, nos ayuden. Conoceremos a los astronautas de la ESA, André Kuipers, Pedro Duque y Frank De Vinne, y veremos cómo se realizan algunos experimentos a bordo de un vuelo parabólico de la ESA, un entorno ingrávido un poquito más cerca de casa. Oye, chicos, eso parece interesante, intentando acrobacias, ¿eh? ¿De qué se trata, Roberto? ¿Signos de más y de menos? No estaréis haciendo matemáticas, ¿verdad? El signo de más y el de menos se juntan, pero no parecen llevarse bien los dos signos de más. Estas demostraciones tienen todas que ver con la estructura de la materia. Bien, ¿qué es la materia? Bueno, todo lo que tiene masa y ocupa espacio es materia. Como veremos después, la materia tiene 3 estados distintos y muchas propiedades. Lo asombroso de la materia es que lo forma todo: el sol en el cielo, el agua en tu piscina. Todo, distante o cercano, pequeñísimo o inmenso, está hecho de los mismos elementos básicos. Así que estamos hechos de la misma materia que las estrellas. Ahora bien, podemos ver claramente que esta alumna y su bicicleta no son iguales. La razón es que la materia de la alumna y la materia de la bici están organizadas de distinta manera. Así que, ¿de qué está hecho todo? Son demasiado pequeñas para ser vistas, pero comprimidas en este solo vaso hay 100.000 trillones de partículas pequeñísimas llamadas átomos. Hay más de 100 tipos diferentes de átomos. Cada uno es característico de un determinado elemento: aluminio, hierro, carbón y plata, elementos que probablemente conocéis. Cada letra representa un elemento diferente. La O aquí representa el oxígeno, la H representa el hidrógeno. ¿Pero qué es un átomo? Los átomos mismos están hechos de elementos aún más pequeños, llamados partículas subatómicas. Si estos modelos fueran 2 átomos distintos, la diferencia principal entre ellos sería el número de elementos que utilizamos. Hay 3 tipos principales de partículas subatómicas: el neutrón, el protón y el electrón. Estas partículas tienen una carga eléctrica. El protón es positivo, el electrón es negativo y el neutrón, bueno, no tiene carga. Las cargas eléctricas se comportan de cierta manera. Aquí, Vittori es una carga negativa y Sergei una positiva. ¿Qué pasa? Y ahora tenemos 2 cargas positivas. La reacción parece diferente. Esta es una ley fundamental de la naturaleza. Las cargas del mismo tipo se repelen, mientras las cargas opuestas se atraen. En cada átomo, los protones y neutrones de más peso están apretados en el centro del átomo, que se llama el núcleo y que está cargado positivamente. Los protones atraen a los electrones, que son más ligeros y cargados negativamente. Sin embargo, no se ven atraídos hacia el núcleo porque viajan a una velocidad suficientemente alta como para girar en torno al núcleo, tal y como la ISS gira en torno a la Tierra. Aquí, los alumnos están representando el átomo de hidrógeno en el que un solo protón forma el núcleo.
Cuidado, esta demostración no está a escala. Las distancias entre las partículas subatómicas verdaderas son colosales. Imagínate que este protón es un hueso de cereza en el centro de un estadio de fútbol y que el electrón es una mota de polvo flotando por las graderías. Así te haces una buena idea de las distancias relativas dentro de la estructura atómica. Los electrones tienen mucha más libertad para moverse y por eso influyen en la manera en que los átomos se combinan para formar materiales distintos. Lo que distingue a un átomo de carbono de un átomo de helio es el número de protones que contiene cada uno. Los átomos son neutros porque suele haber tantos electrones como protones. Observemos este átomo de helio. Hay 2 electrones girando alrededor del núcleo. En el núcleo hay 2 protones y 2 neutrones. El número de protones y electrones es el mismo, de modo que la carga total del átomo es neutra. Pero si un electrón se despista, nos quedamos con un ion positivo de helio. Y si se nos presenta un electrón adicional, nos quedamos con un ion negativo de helio negativo. Las cargas juegan un papel importante, no solo en la estructura atómica, sino también en el modo en que reacciona y combina la materia. Y mucho de lo que aprendes en las clases de química y física está basado en la carga eléctrica. Cuando los átomos se unen, el resultado lo llamamos una molécula. La distribución de los átomos para formar una molécula se llama la estructura molecular. 2 átomos de hidrógeno, por ejemplo, constituyen una molécula de gas hidrógeno. En este caso, comparten entre sí el único electrón de cada uno. Cuando se combinan átomos de elementos distintos, forman un compuesto. En este caso, uno de los elementos suele ser el jefe y le roba todos o algunos electrones al otro elemento. Ejemplos de compuestos son el agua, hidrógeno y oxígeno, la sal, sodio y cloro, y el dióxido carbónico. Sí, has acertado, carbono y oxígeno. Cada pelota es un átomo y el palo representa la atracción entre ellos. Como puedes ver, cada molécula tiene una forma distinta. El gas hidrógeno tiene un aspecto muy diferente al de la molécula de agua. La forma de las moléculas afecta el modo en que se combinan y reaccionan unas con otras. Los átomos también se combinan en grandes estructuras ordenadas que se llaman cristales. Al hacer cristales, puedes observar tú mismo cómo estos átomos minúsculos están distribuidos en un compuesto. Lo único que tienes que hacer es hervir azúcar y agua en una cacerola y dejarlo enfriar. Las estructuras cristalinas obedecen a las mismas leyes en el espacio, pero hay una diferencia. Tranquilo, Roberto. Está agitando el contenedor de elementos para que la fricción cargue las esferas dentro. Las esferas blancas se cargan negativamente, mientras que las esferas transparentes se cargan positivamente. Las esferas se organizan en el espacio con arreglo a estas fuerzas eléctricas. Podemos observar cómo se autoconstruyen estructuras por esta atracción y repulsión. Pueden formar cualquier cosa, desde grupos sencillos hasta ordenaciones complejas que incluso pueden llegar a constituir una formación cristalina. En estado de ingravidez, estas estructuras no crecen en ninguna dirección determinada, sino que se generan uniones en todas las direcciones. En la Tierra, a causa de la gravidez, las estructuras se forman de otra manera. Las esferas cargadas se organizan en una capa horizontal y bidimensional porque la gravedad tira de ellas hacia abajo. En la Tierra, distintos tipos de cristales pueden crearse utilizando componentes corrientes como la sal, el azúcar y el hielo. Ese azul tan hermoso está hecho de sulfato de cobre. Necesitarás un laboratorio para hacerlo. ¡Muy impresionante! ¿Ves cuánto se distinguen sus formas? Es porque se han utilizado elementos diferentes y cada elemento tiene una estructura cristalina distinta. ¡No comáis tantas golosinas! Esperad a que hayamos comido. Aquí puedes ver cómo se empaquetan las chocolatinas para que ocupen el menor espacio posible. Este sistema de embalaje económico es lo que les pasa a los átomos en un sólido. Por supuesto, los átomos y las moléculas no siempre están cerca el uno del otro. Puede haber mucho espacio vacío dentro de una estructura molecular. Aquí, el café se está disolviendo en el espacio vacío entre las moléculas de agua. Esto pasa porque las moléculas de agua no están empaquetadas tan densamente como estarían en un sólido.
El café se difunde desde un área de concentración alta hacia un área de concentración más baja. Desde las piedras hasta las estrellas, desde la sal hasta la nieve, desde los electrones hasta los átomos y las moléculas, la materia puede organizarse de varias maneras para crear un número casi ilimitado de materiales con propiedades distintas. La variedad es realmente asombrosa. Ahora veamos cómo se comporta la materia en entornos distintos y bajo condiciones bien distintas. En general, no es buena idea que haya líquidos flotando a bordo de la ISS. Si fuera un poquito de agua no pasaría nada, pero en el caso de café caliente las consecuencias podrían ser dolorosas. Los ingenieros inventaron una solución ingeniosa. Se envasan todos los líquidos en una bolsita hermética con una sola válvula. De este modo, los astronautas sí que pueden tomarse un café justo después de levantarse. Veamos de nuevo a Pedro Duque preparándose un café. Aquí podemos observar una de las cosas más importantes sobre la materia, su estado. Hay 3 estados de la materia: líquido, sólido y gaseoso. El café líquido, la bolsita sólida que lo contiene y el aire que los rodea, que es una mezcla de gases. Echa un vistazo a tu entorno diario. Verás ejemplos de estos 3 estados por todos lados. El aire que respiramos, los líquidos que bebemos o en los que nadamos o nos bañamos, los sólidos con los que construimos cosas o con los que pedaleamos hasta la escuela o practicamos deporte. Entender cómo se pueden cambiar estos estados produjo un cambio radical en nuestro desarrollo tecnológico. Estos alumnos van a intentar formar los 3 estados. Bajo una presión atmosférica normal, las sustancias cambian de estado según su temperatura. Así que el hielo, cuando se calienta, se convierte en agua, y el agua, cuando se calienta, se convierte en gas. ¡Enhorabuena, chicos! Cuando el agua se calienta hasta 100 grados centígrados, empieza a cambiar de estado y se forman burbujas de vapor dentro del líquido. Estas burbujas suben a la superficie y emiten el vapor hacia la atmósfera. Este es el proceso que denominamos la ebullición. Es un proceso continuo que dura hasta que el agua se haya evaporado por completo. En estado de ingravidez ocurre el mismo proceso de ebullición, pero las burbujas no suben a la superficie, se quedan donde están formadas y se mezclan creando burbujas gigantes en medio del líquido. No todas las sustancias cambian de estado a la misma temperatura. El aceite, por ejemplo, se convierte en gas a una temperatura mucho más alta que el agua. Mira este experimento de patatas. El agua se convierte en gas a 100 grados centígrados. No está mal. El aceite, sin embargo, no cambia de estado hasta llegar a una temperatura de 300 grados centígrados. Así que se calienta muchísimo más y las patatas están mucho más crujientes. ¡Qué ricas! Quizás te estás preguntando qué está pasando aquí. La verdad es que estos alumnos están demostrando una cosa importante sobre la materia, a saber, que se comporta de maneras distintas cuando está en estados distintos. Cuando la materia se constituye en estado sólido, las moléculas no tienen la libertad de moverse, solo pueden vibrar. Sube la temperatura y la materia cambia a un estado líquido. La unión entre moléculas es muy débil y la materia fluye, como este grupo. Vuelve a subir la temperatura y se convierte en un gas. Las moléculas individuales y energéticas pueden difundirse donde quieran. Las moléculas gaseosas pueden moverse y dispersarse hacia afuera. Por eso viajan los olores. Por eso puedes oler el café antes de que lo veas. Vimos a Pedro preparando un café. ¿Piensas que el café sólido se convirtió en un líquido? Fue porque el agua estaba caliente, pero el café también se disuelve en agua fría. El café no está cambiando de estado. El café es soluble y se disuelve en el agua. No todos los sólidos son solubles. Intenta disolver una pelota de plástico en la lluvia, por ejemplo. Un líquido que disuelve sólidos se llama un disolvente. El alcohol y el quitaesmaltes de uñas son algunos ejemplos diarios, y el agua también. Un sólido que se disuelve en un solvente se llama un soluto. Ejemplos son el azúcar, los granos de café y la sal. Cuando se disuelve un soluto en un solvente, obtenemos lo que se llama una solución. Las partículas sólidas se separan y cada uno se mezcla con el líquido.
La estructura sólida suele fragmentarse en sus elementos. Estos pueden ser moléculas o iones. Algunas sustancias son menos solubles que otras. Aquí podemos ver que, al añadir más y más sal al agua, solo una parte de la sal se disolverá. Esto significa que se ha saturado la solución. Aquí se está disolviendo azúcar en agua caliente hasta que esté saturada la solución. Cuando se enfría, puedes observar los cristales que se están formando. A veces, cuando estás mezclando un líquido con un sólido, como por ejemplo agua con esta pastilla efervescente, no solo se disuelve, se produce una reacción química y se forman nuevos compuestos. La reacción genera calor y, como producto adicional, se emana gas dióxido de carbono, de ahí que la pastilla produzca burbujas. Al contrario que en un cambio de estado, como cuando el hielo se funde y se convierte en agua, las reacciones químicas no son fáciles de deshacer. Es muy difícil transformar esta pastilla a su estado original. ¿Para qué sirven estos estuches? Ahora tenemos una pastilla efervescente en un espacio cerrado. ¿El resultado va a ser explosivo? ¡Mira! La pastilla reaccionó con el agua soltando un gas. Un gas siempre viaja de un área de alta presión, como aquí dentro del estuche, hacia un área de presión más baja, fuera del estuche. El gas emanado produce una fuerza que hace que el estuche suba disparado al aire, dejando atrás la tapa. En los motores de cohetes se utiliza un principio similar. Nuestro sistema climático está basado en el cambio de estado de la materia. El agua se evapora en la atmósfera. Este vapor de agua luego vuelve a enfriarse. Se convierte en un líquido y se cae la lluvia o se congela antes de caerse, como la nieve. Nuestros océanos, ríos y climas dependen de este proceso. A bordo de la ISS, el vapor de agua se extrae de la atmósfera de la cabina y se recoge en los depósitos de agua para ser reciclado y consumido por los astronautas. Los microondas, las neveras, los coches, los aviones e incluso los cohetes forman parte de nuestra vida normal. Todos, sin embargo, dependen de nuestra habilidad de cambiar el estado de la materia. Veamos ahora algunas maneras de identificar distintos tipos de materia mediante la investigación de sus propiedades. La materia no solo se varía en función de su estructura molecular o atómica. Pequeñas diferencias al nivel atómico resultan en grandes diferencias en el mundo diario. Estas diferencias se pueden observar y medir, atribuyendo propiedades distintas a tipos de materia distintos. Una de estas propiedades es la densidad. La densidad es una medida de masa por unidad de volumen. Cuanto más alta la densidad de un objeto, mayor es su masa por unidad de volumen. En otras palabras, este volumen de mercurio tendrá la misma masa que este volumen muchísimo más grande de agua. Una pelota de metal macizo tiene una mayor masa que una pelota ping-pong o una pelota de madera maciza del mismo tamaño, porque los metales son más densos. ¡Refrescos! El zumo y el agua tienen dos densidades diferentes. El zumo permanece cerca del fondo del vaso ya que es más denso. La capa de agua permanece arriba. Pero es muy fácil volver a mezclar el agua y el zumo. La miscibilidad, o la habilidad de mezclarse, es otra de las propiedades de la materia. Decimos que dos sustancias se mezclan si pueden disolverse entre sí y si están presentes en la misma proporción en toda la mezcla. Sustancias diferentes se mezclan de maneras diferentes, principalmente por la forma de las moléculas. El vino y el vinagre tienen moléculas de forma parecida que producen conexiones eléctricas fácilmente, por lo que se mezclan muy bien. El aceite y el agua, por otro lado, tienen moléculas de forma bien distinta. Esto significa que las moléculas de aceite prefieren permanecer juntas en vez de mezclarse con las de agua, y viceversa. Además, el aceite es menos denso que el agua y flota sobre ella. El aceite y el agua pueden mezclarse hasta cierto punto, pero en la Tierra siempre volverán a separarse por la gravedad. El aire y el agua tampoco se mezclan. ¿Qué pasa en estado de ingravidez? A bordo de este vuelo parabólico vemos una botella que contiene aire y agua teñida de violeta. Cuando empieza la fase de ingravidez del vuelo,
puedes observar que permanecen separados, pero el aire suele formar una burbuja atrapada dentro del agua. Aquí, a bordo de la ISS, observamos lo mismo. Elementos y compuestos diferentes también pueden distinguirse por su color, y a menudo el nombre de un color tiene su origen en un elemento. Así, por ejemplo, oro, plata y cobre son colores cuyo nombre deriva de estos tres elementos. Otra propiedad de la materia es la tensión superficial. Esta es la causante de que la superficie de un líquido actúe como una capa elástica muy fina, lo que explica por qué a veces puedes llenar en exceso un vaso de agua sin que el agua se derrame. Aquí, la fuerza de atracción entre las moléculas les permite quedarse juntas en vez de derramarse. La tensión superficial explica por qué el agua forma gotas. Es aplicable a todos los líquidos, y en el espacio, donde no haya gravidad contra la que luchar, lo podemos observar mejor. La tensión superficial también explica por qué los insectos pueden caminar sobre el agua. Veamos el porqué. Esta hoja de papel de aluminio es más densa que el agua, pero cuando se extiende sobre un área lo suficientemente grande, la tensión superficial del agua la mantendrá a flote. Cuando doblamos la misma hoja para que cubra la mitad del área, la tensión superficial sigue soportando el peso de la lámina de aluminio. Si volvemos a doblarla otra vez, y otra vez y otra vez, el área cubierta por el papel terminará siendo demasiado pequeña, y la tensión superficial del agua ya no podrá soportar el peso del papel de aluminio. Mira esto. Solo es agua teñida de violeta, pero puedes ver cómo la tensión superficial ayuda al agua a formar una capa fina. Esto pasa porque en estado de ingravidez, sin que haya gravidad que las separe, la atracción entre las moléculas de agua las mantiene en su lugar. En la Tierra, este experimento es un fracaso total. No puedes hacer pompas con agua normal. Es que no forma una película a no ser que utilicemos jabón. Puedes crear cientos de burbujas al mezclar el vinagre con el bicarbonato de sodio. Pero no duran mucho. Una vez creadas, las burbujas vuelven a pasar al estado líquido. Esto pasa porque la gravedad rompe las burbujas, separando las moléculas y atrayéndolas hacia la Tierra. Hemos visto que la materia se forma y se comporta de muchas maneras extrañas y maravillosas. La materia está hecha de partículas subatómicas pequeñísimas. Estas pasan a formar los átomos, que dan lugar a más de 100 elementos. Estos elementos pueden formar moléculas y compuestos. Las cargas eléctricas juegan un papel importante en cómo la materia se distribuye. La materia puede tener 3 estados distintos: sólido, líquido y gaseoso. Los átomos bien empaquetados en los sólidos vibran, en los líquidos pueden moverse con más libertad y en los gases pueden difundirse. Como hemos visto, podemos caracterizar distintos tipos de materia por sus propiedades, como la densidad, la miscibilidad, el color y la tensión superficial. La materia existe desde aquí hasta los confines del universo. Es la conexión entre nosotros y todo lo que nos rodea en el mundo, ligándonos con nuestros vecinos más lejanos, las estrellas. This is Houston, contact with a test. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, we checked all 4 systems, and you were go on modulation, all 4, and keying was a go.